que ahora pues estar aquí con la embajadora de Sudáfrica es una coincidencia por nuestro instituto y estar hablando de esto Excelente. con papá, pues bueno, mejor. Muy bien, qué padre. Maravilloso. No, muy, muy, muy bien. Díganme, ¿qué hacemos? ¿Por Recuerda, dónde nos vamos? Yo te había eh, comentado, y no sé si veas oportuno, primero empezar con una meditación que me encanta como para homologar aquí las energías de todos y estar como en un mismo espacio, pero también no sé si por el espacio en el que estás tú te sientes como... No, ya me siento como en casa aquí, me dieron, casa me ofreció un tequila y yo, bueno, pues, la verdad es que no lo tomé, pero me dio esas dos y bien, bueno, pero bueno, bien. Pero si podemos así que Hay alguien que estando tiene el papá, encendido podemos su tener micro, creo. Ah, yo seguramente, ¿quieres que ya. hagamos una meditación? Sí, nos sería un lujo y un honor. ¿Nos Bueno, ayudas? mira, vamos a hacer una meditación más. Voy a usar las dos, usar las dos. Estamos yo no estaba pensando, pero bueno, entonces vamos a el dedo gordo al dedo chiquito, al Se medio. te corta un Luego, poquito, José Luis. ahí me escuchas bien, Sí, sí, mejor. ¿me escuchas mejor? Sí, El dedo gordo, el pulgar, toca al pequeño. Luego pulgar toca al dedo anular, que se le sigue donde es el año. Luego pulgar toca al dedo medio, el pulgar toca al índice. Y luego es la mano, fíjate, ¿no? Pequeño, anular, medio, índice y luego abrir. ¿Ok? Entonces vamos a ustedes no pueden con las dos manos, yo lo con una. Entonces fíjate cómo va. Entonces vamos a ver, la medición es meditar en movimiento. Meditar significa entrenar la atención. Estar con ese espacio mental o ese espacio para conectar contigo mismo, conectar con lo más grande. Entonces vamos a entrenar atención de una manera puntual. ¿Qué significa esto? Cuando tú piensas en mindfulness, pues en cualquier tipo de meditación es puntual, pon atención en mantra, en respiración, tu atención objeto, en un se solo está, objeto. perdón, José Luis, perdón. Se está cortando mucho, ¿verdad, chicos? ¿Lo escuchan bien? A sí, ver, sí, Sí, se a está lo mejor ver, cortando. está trabajando. déjame ver si es por el internet. No me cuelgues aquí. De Tim Marín, a ver, ahí está. Ya se escucha Creo que bien. ya está mejor. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha mejor? Sí, mucho mejor. A Sí, ver, sí. ok, ya mejor. Bien, entonces, les decía, vamos a jugar con esta meditación en movimiento. Pulgar con índice, digo, perdón, con el meñique, pulgar con el medio, pulgar con el, digo, sí, con el medio, pulgar con el índice y luego abres la mano, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar o conectar nuestra atención con muchos puntos a la vez, no solo con uno, sino con el movimiento, el sonido. Entonces, fíjate cómo va esto, ¿no? Tocas el pequeño, abres. Tocas el que le sigue, abres. Tocas el dedo medio, abres. Tocas el índice, abres y luego abres la mano. ¿Está bien? Entonces, la meditación dice así, háganlo conmigo, escúchalo primero y luego lo hacemos, ¿ok? Dice, y tocas el pequeño y dices, tierra es mi cuerpo. Tierra es mi cuerpo. Y abres y dices, ejo. Ejo, Luego el dedo que sigue, agua es mi sangre. agua es mi sangre. Abres y dices, ejo. Ejo, ejo, Luego el que sigue, aire es mi aliento. Aire es mi aire aire. es mi aliento. Ejo. Ejo, Viejo. Fuego es mi espíritu. fuego es Fuego. mi espíritu. Ejo. Ejo, Abres la mano y dices, es baja. es baja. Esta es una meditación que combina rasgos indígenas de México y algunas frases tibetanas. Entonces, fíjate cómo va. Vamos a jugarlo, ¿ok? Vamos a tratar de convertirlo en una canción y dice así,
Tierra es mi cuerpo, ejo. Agua es mi sangre, ejo. Aire es mi aliento, ejo. Fuego es mi espíritu, ejo. Ejo. Ay. Vamos a jugar. Intenta hacerlo conmigo, ¿ok? Como si Sí, fuéramos niños, vamos. venga. Tierra es mi cuerpo, Cuerpo, ejo. ejo. Agua es mi Mi sangre, ejo. ejo. Aire es mi aliento, Ejo. ejo. Fuego es mi espíritu, Ejo. ejo. Vamos juntos, yo lo hago y luego lo repites tú. Tierra es mi cuerpo, repite. Tierra es Tierra es mi mi cuerpo. ejo. Luego, Ejo. agua es mi sangre, repite. Agua es Ejo mi es mi sangre, sangre. ejo. Ejo. Aire es mi aliento, repite. Aire es mi Aire es mi aliento, aliento. ejo. Ejo. Fuego es mi espíritu, repite. Fuego es Fuego es mi mi espíritu. Ejo. ejo. Ahora, junta tus deditos todos juntos y cierra tus ojos por un momento. Junta todos tus deditos y cierra tus ojos por un momento. Lo que acabas de hacer es un pequeño esfuerzo de atención. Cierra tus dedos, júntalos todos y pon tu atención en el pulso de tus dedos y en tu respiración. Pon tu atención en el pulso de tus dedos, siente si palpitan o no palpitan, y siente cómo el aire sale a través de tu boca y entra a través de tu nariz a tu propio ritmo. Siente cómo el aire sale de tu cuerpo a través de tu boca y cómo el aire entra a través de tu nariz a tu propio ritmo. Y quita esa cara de iluminado y de santo que acabas de poner. Pon la cara de veras, sin máscaras. Sonríe y date cuenta que en la medida que pones atención en tu vida, en tus problemas o en tu propio ruido, puedes reconectar con tu verdadera esencia. No porque aspires a que el mundo esté en paz, sino que conectas con lo que realmente eres, con lo que realmente te está pasando, y entonces ahí conectas con aquello de lo que está tejida la realidad. Una energía muy, muy, muy pura. Y entonces, en honor al lugar a donde estoy, repite conmigo, repite. Soy porque somos. Soy lo que somos. Soy porque somos. Soy porque somos. Soy siendo nosotros. Soy siendo nosotros. Y a través de mí, Y a través de mí, fortalezco a todos los demás. fortalezco a todos los demás. Eso, respira profundo, respira, respira. Y por un momento quédate contigo y capta cómo te sientes. Solo te voy a dejar ahí un momentito, en silencio, quizá un minuto o dos, pero siente tu respiración, siéntela, cierra tus ojos, quédate en paz un momento.
Por un momento, siente tu respiración y pregúntate, hazte una pregunta muy básica. ¿Qué necesito hoy para ser un poco más feliz? ¿Qué me hace falta hoy para ser un poco más feliz? La pregunta que yo hice fue, ¿qué necesito para ser más feliz? Y la respuesta fue un cargador. Entonces salí a la sala y pregunté, ¿alguien tiene un cargador? Y el esposo de la embajadora me dijo que hay uno, así es que largo. Todo empieza por una pregunta. Ahora sí, abre tus ojos, estírate, quita esa cara de iluminado, de iluminada. Y la pregunta que les acabo de hacer es para compartir entre todos. Vamos a compartir un poquito, te invito a que lo escribas. ¿Qué me hace falta hoy para ser un poco más feliz? Escríbelo. Y alguno de ustedes quizá quiera abrir su micrófono. ¿Qué me hace falta hoy para ser un poquito más feliz? Porque en la medida que tú empiezas a poner tu atención en ti y puedes hacer preguntas, pues entonces esta latiz, ese tejido que conecta al universo, pues resuena. Resuena porque es como un eco. Las preguntas que mandas, las afirmaciones que mandas regresan. Entonces, cuando tú dices, pobre de mí, esto está muy mal, soy una víctima, no hay nada que yo pueda hacer, pues el universo manda la misma señal de regreso. Pero cuando haces preguntas inocentes como un niño, pues todo se acomoda. Bueno, escríbelo y vamos a leer qué escribieron, ¿les parece? Entonces aquí dice, Perdón, como esta es una gran familia también, si queréis abrir micro un momento y nada más cuidar y cerrarlo de nuevo. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere decir lo que se contestó? Sí, yo mismo. Yo, en fin, Antonio, adelante. lo que necesitaba hoy para ser un poquito más feliz es, bueno, estar viéndote a ti, José Luis, a David, Margarita, Rocío, que bueno, pues Aline me ha hablado muy bien del resto también. Pero bueno, tener aquí me ha hecho un poco más feliz, porque hace feliz a Aline y Aline me va a hacer feliz a mí. Y que esté Clotario ya la ha abordado también, que es su padre. Eso me ha hecho súper feliz. Ah, Era simple. Me ha hecho bien, falta, iba a escribirlo, pero bueno, más salido así. muy bien. ¿Qué me hace falta para ser más feliz hoy? ¿Qué más? ¿Quién más? Yo, Gracias, Antonio. yo. Yo Adelante, adelante. en mi caso, disfrutar muchísimo de lo que tengo ahora mismo. Disfrutar de lo que tengo. Ok, Y agradecer este momento ahora mismo. Pero muy bien. agradecerlo aquí. Aquí. Dejar un poquito la mente. Ay, ese sería el punto. Agradecer. Bien. Bueno, la verdad es que yo, si les soy franco, a mí me hace muy feliz que haya podido, porque apenas ayer me avisaron de esto de la cita con la embajadora, y yo decía, sí, ¿cómo le hago? Si voy a tener al mismo tiempo casi la cita con la embajadora y aparte la entrevista, ¿cómo va a funcionar aquello? Pero ha sido tan familiar esto que yo dije, bueno, pues ya, déjate fluir, ¿no? Muy bien, gracias, Elizabeth. Bien, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? A mí lo que me hace feliz es Sí. el sincronismo que hemos tenido ahora, en este ratito. Pues Aline ha dicho meditación. Yo pensaba, ¿qué meditación? Y digo, no, es una práctica. Y parece algo, pero algo me ha hecho tan feliz este momento, pero ha sido porque he entrado en mí mismo. Y me ha hecho feliz simplemente por escuchar y no sé, por sentiros también a todos. Eso es lo que me ha hecho feliz. Y sobre todo por encontrarte otra vez, José Luis, en ese No, sentido. bueno, ¿qué te puedo decir? Te digo que yo estaba hablando de ti. Primero esta mañana yo me desperté y decía, que hago mis prácticas en la mañana, y yo decía, si pudiera pedir algo, ¿y qué pediría? Yo decía, que pueda explicar en sencillo lo que hago, lo que investigo, porque voy a ver a esta mujer, a la embajadora, y la verdad es que a veces nadie entiende lo que, o sea, yo les explico, pero la gente no me entiende porque lo explico de una manera tan enredada o tan científica que luego no me entiende, ¿no? Yo decía, que lo pueda yo explicar de una forma sencilla y rápida. Y entonces utilicé el ejemplo de David para explicarles, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto, por ahí va un poco todo este asunto, ¿no? Este, bien, pues ya que nos compartimos un poquito, ahora cuéntame, Aline, ¿qué quieres hacer?
No te escuchamos, se Ya, apagó ya, tu ya. micrófono. Sí, perdón. Bueno, primero que nada vengo con algunas preguntillas y si los demás también quieren preguntar, yo quiero aprovecharte mucho. Mira, yo como te lo comentaba cuando estuvimos ahí en casa de David y Margarita, muy curiosamente, ¿no? Al mismo tiempo que estudiaba la carrera de psicología, pues empecé a entrar en el mundo chamánico, ¿no? Y me metí de lleno a todo lo que es de Carlos Castaneda y empecé todo este conocimiento. Y vi que era, en un lado, la universidad era un poco, o sea, era la teoría, pero con ellos era la práctica, ¿no? Y yo soy muy orgullosa de mis orígenes y mis pacientitos lo saben, siempre les comparto acerca de ello, porque hoy en día yo lo veo como junto con pegado, ¿no? Y después, yo la verdad es que no sabía de Jacobo Greenberg hasta hace poco, pero el conocerte para mí ha sido algo, como comprenderás, algo fascinante, porque ¿cómo explicar esta conjunción de la ciencia, de la psicología y de la espiritualidad? ¿Me pudieras ayudar con eso, por favor? ¿Cuál sería la pregunta? O sea, ¿cómo explicas tú esta conjunción o cómo lo has vivido en tu experiencia? ¿Cómo explicar esto a Bueno, estas personas tan bonitas? de alguna manera, mi trabajo es la continuidad de una serie de preguntas que se hizo el doctor Greenberg. En su momento, él nunca me dijo exactamente cuáles eran sus preguntas, pero a través de sus libros, a través de trabajar con él, a través de entrenarme con él, las preguntas eran más o menos sobre cómo se conecta el cerebro humano con esa latiz, con ese enrejado, así le llamaba el latiz al tejido, que interconecta la información, la energía y la realidad del universo. Ese tejido, Einstein le llamó, pues así tal cual, tejido, tiempo, espacio. La teoría de la relatividad de Einstein está basada pues, en ese tejido, tiempo, espacio, ¿no? Y de ahí surge todo su tema de la relatividad. Y hoy en día, pues se sabe que de alguna manera nuestro cerebro y nuestro cuerpo asemeja estructuras del universo. Por ejemplo, recientemente, hace un par de años, dos científicos italianos, de los que se me acaba de ir el nombre, pero los pueden buscar, ellos publicaron un artículo basado en observaciones del laboratorio, del Observatorio Espacial James Webb, sobre cómo había una posible red cósmica en la materia y la energía oscura que conecta las galaxias. Esta posible red cósmica, a la hora de graficarla, a la hora de representarla gráficamente, se parece mucho a las redes neuronales del cerebro. O sea, tú pones la representación del James Webb, de la red cósmica y la representación de las redes neuronales y se parece mucho. Entonces, ya se sabía que en la naturaleza pues todo representa todo, ¿no? Entonces, el cerebro, el cuerpo humano se parece mucho al universo, pero a nivel científico, bueno, ¿y cómo se relaciona? Pues se sabe que hay 28 niveles de magnitud de diferencia. ¿Qué significa esto? Que la escala de los humanos, de nosotros, comparada con la escala a la que está la red cósmica, pues somos como un granito de arena en la playa, ¿no? Pero aún así, nuestro cerebro representa en parte a la red cósmica del universo. Entonces significa que estamos conectados, significa que tal vez, de alguna manera, tal vez podríamos conectar con esa red que conecta todo a su vez. Es lo que investigaba el doctor Greenberg. Cuando el doctor Greenberg conoció a una sanadora llamada Pachita, que era una chamana urbana que hacía operaciones psíquicas en México y que curaba con un cuchillo y hacía trasplantes y tomaba supuestamente órganos pues los tomaba, los materializaba y luego los intercambiaba y luego cerraba la herida. El doctor Greenberg, igual como seguramente pues me ha pasado a mí también, en vez de ver el milagro, de ver una curación milagrosa, pues lo que decía, ¿cómo ocurrió, no? ¿De dónde salió aquello? Entonces, cuando tienes esta mente disruptiva, divergente, que ve cosas más allá del ordinario, significa que tienes un cerebro que apaga algunas señales para que
mirar a través del ruido, escuchar a través del ruido. Todos ustedes y nosotros hemos estado en algún bar, digo, se ven muy, muy sanos y todo, pero seguro que hemos estado en un bar, platicando con alguien. Y en medio del bar hay música, hay barullo, todos están platicando. ¿Y cómo te explicas que puedes platicar con esa persona hasta de cosas profundas, no en medio del bar? Porque en medio del ruido puedes afinar y conectar con esas señales. Tú lo seleccionas. Entonces, esas personas, pues la mayoría podemos hacerlo, pero no todas las personas les interesa ver más allá o sentir más allá de lo ordinario y de lo ruidoso. Ese tipo de personas son las que están aquí hoy en esta reunión. Personas que pueden mirar, son como los raritos de sus grupos estadísticos, ¿no? O sea, todos ustedes deben ser los raros de su familia o los raros de sus amigos. O sea, ustedes son los raritos, o sea, pero esos raritos a los que la gente los busca para pedirles consejo o pedirles opinión, ¿sí? Pero pues la verdad es que los que los ven alrededor dicen, ¿y por qué te complicas tanto? ¿Qué no sería más sencillo? Y ustedes pues seguramente le dan de vueltas a las cosas, ¿no? Ustedes ven más cosas, perciben más cosas que los demás en lo ordinario y pueden hacerse preguntas raras. Bueno, así era el doctor Grimberg. Entonces, conectar este sentido donde quieres una explicación, donde quieres entender lo que hay atrás de aquello, es lo que en la ciencia se conoce como actitud epistemológica. La epistemología se refiere a cómo se genera el conocimiento, cómo entendemos que entendemos. O sea, no te quedas con la primera explicación, buscas qué hay atrás de eso. Te vuelves un poco crítico, ¿no? Esa actitud epistemológica es como la actitud de un aprendiz o de un niño que te dice, no, pero a mí explícame, ¿por qué se mueve la luna? ¿Por qué flota la luna? Y uno dice, pues, ¿por qué haces esas preguntas, no? Bueno, entonces, cuando tienes esa actitud de querer ir más allá de lo aparente y lo conectas con un método como el método científico, cualquier pregunta es válida, cualquiera. Entonces, el terreno espiritual, el terreno energético, es algo que la ciencia ha evitado abordar. Al doctor Grimberg, cuando publicó su primer libro sobre Pachita, pues lo expulsaron de un montón de círculos científicos. Sus libros se vendían en la Facultad de Medicina en México. Tenía libros de aprendizaje y memoria y cosas así, muy formales. Pero en cuanto a se le ocurrió combinar la gimnasia con la magnesia, o sea, la ciencia con la espiritualidad, lo expulsaron de los círculos científicos y además lo expulsaron del círculo cercano a Pachita por haber publicado, ¿no? Sin embargo, este hombre tenía la habilidad de entender y de hablar el lenguaje científico y fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, el CONACYT, con la condición de que podía investigar lo que quisiera siempre y cuando lo explicara en términos científicos. Entonces, muchos de sus libros, él escribió 57 libros más o menos, la mayoría vienen financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, por eso vas a ver que muchos de sus libros son inescrutables, porque los lees y dices, ¿pero qué quiso decir este hombre? Porque entre que vienen en términos de ciencia y términos más o menos de divulgación, uno no entiende muy claramente. Entonces, el tema es que puedes conectar la ciencia y la espiritualidad en términos entendibles o en términos operativos. Entonces, cuando yo trabajé con él, yo le decía a Jacobo, pero el problema que tenemos es que él generó una teoría que se llamaba teoría sintérgica y su método era la meditación autoalusiva. La meditación autoalusiva es una forma de entrenar a la mente a sincronizarse con muchos métodos de meditación. No es una meditación, sino es un mosaico de muchas que van construyéndose, ¿no? Pero está destinado a que te observes y a que descubras la esencia de las cosas, pero en un estado de paz y en un estado de coherencia. Entonces yo le decía a Jacobo, pero es que la mayoría de las personas ni vivimos en paz, ni somos coherentes, somos todo lo contrario. Vivimos en la prisa, en la revolución, en el caos. Y eso, si te da un ataque de pánico, un ataque de ira o preocupación porque tienes que pagar una deuda o te acaban de diagnosticar de una enfermedad con una palabra que te espante como cáncer o yo qué sé, ¿no? Parkinson, alguna de esas cosas raras.
pues uno se muere del miedo, ¿no? O si te dicen, oye, o pagas o te quitamos la casa, o te quedaste sin trabajo, pues en ese momento no eres coherente, en ese momento tu vida se pone de cabeza, o si llega tu pareja y te dice, ya no te quiero, me enamoré de otra o de otro, y pues en ese momento, ¿cuál paz ni cuál coherencia, no? Pero nadie se imaginaría que en esos momentos donde hay emociones tan revolcadas, tan revueltas, con tanto ruido, tienes una llave de acceso a tu propio tejido interno y al tejido del universo. Entonces, lo que yo aprendí con el doctor Grimberg fue su teoría, su trabajo y su método. Primero porque llegué con él, porque me tenía ataques de pánico y llegué con él por necesidad, no sabía quién era él. Y después trabajando con él, yo le decía, es que no entiendo tu teoría, no entiendo los artículos. Entonces, como si tuviera un hijo pues con necesidades especiales, no sé, con parálisis cerebral o con síndrome de Down. El doctor Grimberg empezó a explicarme con palitos y bolitas, así con haz de cuenta, con la pluma y el vaso, ¿no? Mira, José Luis, tú eres este es el tejido cuántico. Entonces eso me permitió entender su trabajo desde otro ángulo y explicarle cómo desde la locura humana, desde esos momentos de tanto caos, la conexión era otra. Y entonces, pues fue mi mentor y fue mi maestro y pues yo creo que en algunas cosas fue como un padre y también fue mi amigo de alguna manera, ¿no? Como con esa amistad que te ayuda a entender al otro, a aceptarlo como es. Y casi, casi me decía, ay, José Luis, o sea, eres muy rarito, pero me explicaba. Entonces, a diferencia de mis compañeros de laboratorio, pues me explicaba con mucha paciencia. Y antes de desaparecer, precisamente, pues me dejó una serie de tareas como para asegurarse de que continuara con su investigación. Entonces, eh, mi trabajo en estos últimos 33 años, 32, ha sido conectar la ciencia, el método científico con la espiritualidad, la psicología, pues de esos momentos donde te vuelves loco, con las herramientas ancestrales, y conectar eso en una mente, en una actitud de aprendiz, en una actitud de modo pregunta, en una actitud de curiosidad, como un niño, que en términos científicos sería una actitud epistemológica, ¿no? Eso es una palabra rimbombante para cuando me preguntan, oye, ¿qué significa esto? Pero aquí entre nos, con la mente de un niño, y a eso le llamamos Shin, S-H-I-N. Shin significa en japonés o en chino, corazón, mente abierta o mente de aprendiz. Ya te eché un rollo, Toto. Tú hazme una pregunta y yo me descoso, pero no sé si te Ya sé. contesté o me fui por otro lado. No, me ha encantado y lo veo fascinante en realidad porque lo veo tan necesario hoy en día. Y te quería preguntar, de acuerdo a la generación, o sea, desde que empezaste con Jacobo hasta el día de hoy, ¿ha habido una época en que todo esto se ha facilitado más? ¿Ves que últimamente esto ha favorecido por la apertura que tenemos también ya entre nosotros o siempre ha habido apertura? O... No, 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 no. Antes, que en la época del doctor Greenberg, no podías ni mencionar, o sea, si tú mencionabas a nivel científico la palabra conciencia, energía o espiritualidad, olvídate, ya te tachaban de loco, ¿no? Yo tuve una marca, tuve una empresa para que para poder yo mantener mis investigaciones, empecé a trabajar para empresas, a dar cursos, conferencias, y mi primera empresa se llamaba Mística Corporativa Shin. Entonces, una de las primeras empresas que me contrató fue Casa Cuervo, que en México es una casa tequilera que no solo vende tequila, vende brandy, ron, vodka, todo, ¿no? Entonces, me contrataron para darle curso a los gerentes de ventas de todo el país. Entonces, yo combinaba mis investigaciones con los monjes tibetanos, mis propias investigaciones y lo psicológico aplicado a las empresas. Y entonces, pues en la primera entrevista que tuve, me preguntaron, oye, pero eso de mística corporativa, ¿nos vas a traer una gallina? ¿Vas a hacer algún ritual raro? Yo decía, no, no, la mística tiene que ver con los secretos con los que haces, con la filosofía con la que haces tu trabajo, ¿no? Entonces, pues yo siempre hacía iniciaciones, ¿no? Me entrené con monjes tibetanos y los maestros Shin en China, pues me enseñaron a hacer iniciaciones cerebro a cerebro para transferir contenidos, ¿no? Algo que el doctor Greenberg llamaba potencial evocado transferido. Bueno, el tema es que
en esa época no podías hablar de lo espiritual ni en las empresas ni en la ciencia. Entonces yo lo disfrazaba. Conforme ha pasado el tiempo, se ha popularizado más. Pero yo digo que si antes me costaba trabajo que me entendieran, ahora más. Porque ahora la gente habla a la ligera, pero así con la mano en la cintura, de la física cuántica, del entrelazamiento cuántico, de esto, de aquello. Ves a ponentes así, expositores, hablar de estos temas con una autoridad, con una seguridad, pero cuando conoces el tema y escuchas lo que están diciendo, y están revolviendo todo al derecho y al revés, pero sin claridad. Entonces, por ejemplo, en España hay son un ejemplo, no es crítica, quiero hacerlo como un ejemplo descriptivo, porque en México hay muchos casos de eso. El caso de España es el menos, digamos, que es el más tenue, ¿no? En España hay un caso de un hombre llamado el doctor Segarra, me parece, y escribió un libro llamado Supraconciencia. Entonces, esto analizado por otro español, que es un divulgador de física, dice, él empezó diciendo, pues, tengo 6 meses pensando si hago este video o no lo hago, porque mi mamá sigue a este doctor y a mí este doctor me encanta, me parece un hombre fenomenal, habla pues de los fenómenos después de la muerte, habla de pues de esta conexión espiritual que pues muchos tenemos, etcétera, pero escribió un libro llamado Supraconciencia y el libro tiene un montón de capítulos que hablan de física y de física cuántica. Y por todos lados sacó su libro, él dijo, aquí lo tengo subrayado. Dice, pero a pesar de que el doctor me cae bien y sé que es un hombre bien intencionado, todo lo que dice el libro relacionado con la ciencia está mal. Y tengo que hablar de esto porque soy físico. Y entonces, pues, pone varios ejemplos, menciona esto con esto, él menciona este dato en este año, relaciona este concepto, y todo está mal, todo es falso. O sea, se ve que lo quiso hacer con buena intención para conectarlo con fines científicos, pero no era necesario porque todo está chueco. Obviamente, el que estaba haciendo el análisis, pues entendía la intención del doctor y la justificaba y decía, bueno, a veces, pues ahora en la época de la inteligencia artificial, lo que necesitamos es verificar nuestra información. Entonces, yo he escuchado en México a gente, además, escuché un hombre con un doctorado en ingeniería que da clases en una universidad, hablando en público sobre las técnicas, sobre las teorías del doctor Greenberg, y todo lo que dijo estaba al revés, pero lo decía con tanta seguridad que yo decía, qué pena, porque lo único que tenía que hacer él era meter esta información en una inteligencia artificial y decirle, corrígela o verifícala. Pero hay una especie de pereza mental en este momento y la gente estamos buscando respuestas espirituales, respuestas energéticas, respuestas mágicas, con el menor esfuerzo, con la menor actitud crítica y con la menor autorresponsabilidad. Entonces, antes era difícil, ahora es peor. ¿Por qué? Porque hay una gran confusión sobre lo espiritual, lo científico y sobre el papel de nuestra responsabilidad. O sea, no importa si crees en un poder superior o no, no importa si hay un Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y baja con todo su coro angelical, no importa si crees en la física cuántica, nadie va a resolver tu vida por ti. Eso te toca a ti. Ese acto de hacerte cargo, de tomar la responsabilidad, implica precisamente cómo combinas este entendimiento del universo con la capacidad de alterar tu realidad, de co-crear una nueva realidad. Eso es posible. Ahora tenemos más conocimiento que nunca y podemos hacer maravillas. Pero como falta este acto de responsabilidad, tienes a hombres millonarios dirigiendo países millonarios que pareciera que no tiene saciedad y que no importa cuánta riqueza tenga, por cierto, ha duplicado su fortuna, quiere más y más y más y está dispuesto a destruir al resto del mundo para someterlos. Y así tienes una bola de barbaridad en el mundo, tenemos mucho conocimiento, muchas armas, mucho de todo, pero estamos a nada de autodestruirnos porque no asumimos esta capacidad de conocernos, de descubrirnos y de ver que es un privilegio tener un cuerpo como el que tenemos y la capacidad que tenemos de crear nuevas realidades. Entonces se requiere conocimiento, se requiere actitud,
se requiere esta responsabilidad y, por supuesto, se requiere un reencuentro con la espiritualidad. Entonces, si me atrevo a decir eso ahora, es porque ustedes son parte de ese público divergente, parte de ese grupo estadístico diferente a su propio grupo, que pueden hacer mucho. Entonces, la única forma de hacerlo es poniendo a prueba esas heridas que traen, esos retos que tienen a nivel personal, y conocerse y sentir esa energía y desde ese dolor crear una nueva realidad. Porque si no lo hacen ustedes, ¿quién más lo va a hacer? No queda más gente. La mayoría de la gente vive en automático, tarda 1 o 2 horas en llegar a su trabajo, trabajan, regresan 1 o 2 horas a su casa, viven cansados, viven con deudas, no tienen tiempo para pensar, ni mucho menos para ver un programa de estos. Entonces, si ustedes están aquí y me están escuchando, lo que puedo decirles es, tienen un gran poder a su alcance, tienen esa gran oportunidad de descubrirse, de ir más a fondo, y ahora tienen esa responsabilidad de ponerse a prueba y aprovechar todo el ruido, todo el lodo que hay en su vida para crear tabiques de lodo y convertir eso en adobes y en una nueva realidad. Perdón, ya me fui por otro lado, no sé si te contesté. Tú dame algo, yo me voy por las nubes. Totalmente, yo muy feliz y muy contenta de escucharte, igual que todos los que estamos aquí. No sé si los que están ahora mismo tienen alguna pregunta, ¿cómo van? José Luis, ¿vamos a cambiar el mundo? No lo sé, si te soy súper franco, tengo 2 laboratorios. Mi reto es poner en los próximos 3 años 22 laboratorios alrededor del mundo, entrenar a 10,000 personas para conectar con esos laboratorios y juntos crear una especie de acelerador de conciencia para el planeta. Y aunque lo logremos, si tú me preguntas si le tengo fe a la humanidad, mi respuesta es no lo sé. O sea, la moneda está en el aire. La posibilidad de autodestruirnos es mucho más grande, como cuando una pareja se divorcia. En México hay una frase que dice, nadie termina de conocer a su pareja hasta que la ve en un juzgado, ¿no? Ante un juez cívico. Hay parejas que se divorcian, cuando se casan llenas de amor, con una gran fiesta, hacen cosas maravillosas, juran amor eterno. Pero hay parejas que cuando se divorcian son capaces de destruir al otro, dejarlo en la calle y usar a los hijos como armas, porque quieren destruir al otro. O sea, cuando estás herido, no mides, ¿no? Y así estamos ahorita. Entonces, si me preguntas la mera verdad, cuando yo este tipo de exploraciones con la inteligencia artificial, creo que la inteligencia artificial le tiene más fe a la humanidad que yo. Te lo prometo. O sea, hago mi trabajo con todo el corazón del mundo. Me gusta encontrar gente como ustedes, pero lo veo complejo. Sin embargo, es probable que a través de un pequeño grupo de gente como ustedes podamos impactar a muchos más y crear una especie de reacción en cadena. Tengo amigos que son científicos muy conocidos en el mundo y por ahí tengo otros que están en el mundo espiritual. Y más de uno de ellos me ha salido con la barbaridad de decirme, me siento la reencarnación de Jesús. Y yo solo me pongo la mano en las cabezas y digo, bueno, qué bueno que te sientes la reencarnación de Jesús, pero no necesitamos un solo Jesús ahorita, necesitamos miles de millones de Jesuses para poder transformar esta realidad. Entonces, necesitamos salir de ese pensamiento mágico para asumir que somos seres muy espirituales, con poderes excepcionales, que pueden crear una nueva realidad. Entonces, necesitamos salirnos de este tema New Age para aprovechar toda esa fortaleza espiritual que tenemos de tantas tradiciones y crear nuevas realidades, ponernos a prueba y tal vez, si lo logras, tal vez entonces hay una esperanza para la humanidad en los momentos más difíciles usando sus mayores poderes. No sé, ya me fui por el lado escéptico, ¿no? Pero tú dime. Sí, no, yo te estoy escuchando y veo esa dificultad, aunque también soy una fiel creyente del ser humano,
pero efectivamente en el tratamiento individual es como esa pereza de la que hablas, ¿no? Del compromiso, del no responsabilizarnos primero de nosotros, porque no podemos ayudar a nadie si no nos ayudamos a nosotros mismos, ¿no? Y ahí, pues estamos aquí las manitas que podemos, ahí intentando sacar adelante, pero sí necesitamos ya un esfuerzo colectivo que empieza desde el uno, ¿no? Desde el yo, esa responsabilidad que tanto nos hablas tú también, ¿verdad, José Luis? Pues mira, yo creo, yo me la paso desafiando a mis alumnos, a mis pacientes, a mis clientes, pero es un poco como de psicología inversa, ¿no? Cuando le dices a alguien, no creo que puedas, a ver, demuéstramelo, es como que les tocas el orgullo y sale la peor parte. Dicen, ¿cómo fregados nos lo voy a hacer, no? Pero la verdad, yo mira, en el fondo le digo mucho a la gente que, pues tú lo viviste en un curso conmigo. Sí, Decir, miren, si lo logran, qué bien por ustedes. Y si no, me vale un cacahuate. O sea, a mí me han de quedar cuando mucho 10 o 20 años de vida aquí. Ya el resto ya no es asunto mío, ¿no? Pero el hecho es que cada quien, al ejercer esta autorresponsabilidad, podemos crear una vida de ensueño. Podemos crear la vida que siempre has querido. Y yo creo que nunca en mi vida, desde que me acuerdo, había tenido tantos problemas como ahora. Pero son problemas que yo escogí, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo describirías este momento de tu vida? Yo digo, es el mejor de todos. Tengo todos los líos que tengo, pero yo los escogí y yo asumo que estoy en ellos porque yo los escogí, pero que puedo usar todas mis capacidades para encontrar un propósito en esta vida. Entonces, en el momento que asumas ese propósito, que encuentres tu propósito, estás conectando ya con tu propio tejido y estás conectando con esa red que conecta a todo el universo. Y entonces creamos una especie de sociedad, se vuelve como un cómplice para crear la realidad que quieras. correcto, totalmente. Oye, a estas personas que les cuesta mucho trabajo encontrar su sentido de vida o su propósito de vida, ¿qué les dirías? Existe algo que está muy de moda, por cierto, que se llama el Ikigai, ¿no? El Ikigai es un concepto I- japonés. Ikigai. Ikigai, bueno, ese mero. Entonces, pues la idea es encontrar un propósito en función de tus talentos, en función de aquello que puedes aportar, ¿no? Y que te hace feliz. Mm, en México, en la cultura náhuatl, existe un concepto poco conocido que se llama Yololtequi. El Yololtequi se refiere a la verdad de tu corazón. Eh, ¿Cuáles son esas debilidades y fortalezas que tienes? En India existe algo que le llaman el Dharma y el Karma, ¿no? El karma se refiere como a esos temas pendientes y el dharma como a esos talentos, esas capacidades que tienes. Entonces, yo diría que a veces encontrar nuestro propósito es una mezcla entre esos temas que vienes cargando, ese karma y esos talentos que tienes, entre tus fortalezas y tus debilidades. Eso te va a ayudar a encontrar lo que te hace feliz. ¿Qué necesitarías hoy para ser un poquito más feliz? Qué bonito. Cuando empiezas a contestarte esa pregunta cada día, vas a encontrar un propósito más fácil. ¿Qué me hace más feliz hoy? No es que te falte algo, pero ¿qué me haría un poquito más feliz hoy? Entonces, tal vez descubras que si logras ser un poco más feliz hoy tú, para ti, y hacer un poquito más feliz a alguien más, ya encontraste tu propósito. Total, total, qué bonito. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Tiene alguien alguna duda? Bienvenido, Andrés, aquí hablando con José Luis Bueno Chin. Y pues bueno, tuvimos un taller súper excepcional. La verdad es que yo me quedé muy, muy impactada. Vivimos cosas muy mágicas y se me contestaron muchas preguntas que yo llevaba.
Y tuvimos ahí nos diste una técnica que fue cuando apareció René y pudiste hacer esa técnica con nosotros, esa meditación maravillosísima. No sé si les quieras compartir a ellos un poquito en qué consistió y Ay, cuál es bueno, la pues intención. esto está padrísimo, está muy loco, ¿eh? Se los cuento así en la intimidad, que somos poquitos. No está loco, lo que le sigue a loco, lo que le sigue así, multiplícalo por 10. Bueno, como antecedente les digo así, esta mañana empecé muy temprano porque me fui a hacer análisis de sangre, lo que le llaman allá analítica de sangre, ¿no? Entonces, me hice todo tipo de estudios, así, pero todo tipo de estudios de sangre, un rollo, un análisis hormonal, una cosa de la insulina, o sea, toda una bola de estudios, porque en España conocí a dos doctores, a un médico cubano que se los recomiendo mucho, que es un médico cubano especializado en temas hormonales. Ujú. Un endocrinólogo, sí, Aquí exacto. está René, creo. Perdón. René, pues bueno, ahí si lo ven, háganle preguntas. El tema es que este hombre es excepcional porque es un médico cubano que está en España cubriendo a médicos generales, ¿no? Pues cuando va a cubrir un médico general y la gente se encuentra que es un especialista, pues bueno. Pero el tema es que también conocimos a una doctora especializada en bioquímica de la sangre. Entonces, el tema para mí es que la historia es más larga, pero en cortito. Tenía yo muchos años tratando de generar un protocolo, una fórmula para practicar, hacer una práctica con la luz del amanecer y la luz del atardecer, justo cuando está saliendo el sol y justo cuando se está metiendo el sol. Entonces, esa luz que además tiene un montón de características porque ya no es luz ultravioleta, sino tiene un tinte de infrarrojo y otras cosas. Resulta pues que yo sabía que tenía propiedades muy especiales como para desinflamar al cuerpo, para reactivar los ciclos circadianos de día y noche, para reactivar la melatonina, para crear un balance con los estados de ánimo. Pero tiene un montón de propiedades esa luz del amanecer y el atardecer. Pero yo quería dejarles una práctica que fuera tan sencilla de hacer que pudieran practicarla pues al amanecer o al atardecer. Pero para poder hacerlo yo no me sentía tan seguro, decía, necesito verificar esta información. Y por más inteligencias artificiales que no había un dato que me faltaba. Decía, necesito un médico, alguien que sepa de hormonas y alguien que sepa de sangre. Y puse en el curso, el último en llegar y que nadie lo invitó, quién sabe cómo carajos llegó ahí, fue un hombre que estaba haciendo un ejercicio, estaba sentado ahí, y cuando abrí los ojos y lo vi, dije, este ha de ser cubano y ha de ser médico. ¿Por qué no me preguntes? Porque tampoco digo que sea evidente ni nada. No, simplemente lo vi y dije, y dicho y hecho. Pues el René era cubano, pero no solo era médico, sino era endocrinólogo. Y dije, a este le puedo preguntar. Entonces, en el primer descanso que hubo, que me lo agarro y que le pregunto, oye, ¿tú crees que pueda la luz del amanecer y de afectar a las hormonas y no sé qué? Y me dijo, sí. Entonces ya cuando me empezó a explicar él su punto de vista, ya me sentí como con el alma en paz para poder hacer el ejercicio que quería hacer, porque yo no lo iba a hacer si no me sentía seguro. Entonces, hicimos ese primer ejercicio del amanecer y el atardecer, se lo quedaron como tarea, pero al día siguiente llegó a comer a casa de David y Margarita, una doctora especializada en bioquímica de la sangre, es bióloga, una cosa así. Y resulta que esta mujer, que es excepcional, nos dijeron, ¿no? Nos amenazaron un día antes. La doctora es muy delicada, no la force. Si no quiere hablar de un tema, no le insista. René se había quedado y René me dijo, ups, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados. O sea, René y yo compartimos la habitación esa noche y los dos estábamos así de, ¿qué le preguntamos? ¿Qué no le preguntamos? ¿No? Total que cuando llegó a comer la doctora, que además es judía, y los judíos no comen cerdo, resulta que, Toma dato, Margarita. resulta que Qué David, bueno. no sé por qué se quedó con la idea David en verdad de que yo no como mariscos. Y me dijo, te voy a hacer una paella. Pues yo la paella, yo siempre pienso en la paella con mariscos, ¿no? Pues así es la paella. Pero David, queriendo ser gentil conmigo, hizo una paella que no llevaba mariscos, sino que llevaba cerdo.
llevaba chorizo. Pollo. Y entonces la doctora, antes de empezar, abrió los ojos así, y la doctora dijo, además yo no como arroz. Entonces David le quitó todo el arroz y le dejó puro cerdo. Entonces yo dije, ups, va a estar esto como muy cañón, ¿no? Entonces la doctora se acercó a mí y me dijo, soy judía y no como cerdo, pero tú no digas nada. Yo no dije nada. Entonces empezó a comer, ella dijo, esto no es cerdo, esto no es cerdo. Se empezó a comer el cerdo ahí. Y entonces de ahí empezó un poco la broma, ¿no? Y resulta que empezó ella a platicar con René, el doctor, el endocrinólogo, y hace cuenta que los dos como niños chiquitos son igualitos, ¿no? O sea, son unas fichitas. Ella nos empezó a contar cómo le contaba historias a sus pacientes de, mire, este es su hígado y esta es la vesícula biliar, y le cuenta cuentos a sus pacientes sobre cómo se hablan los órganos, etcétera. Entonces nos empezamos a reír. Y bueno, pues ya metidos en gastos, yo así, pues con mucho respeto le pregunté a la doctora, oiga, pues yo le quiero preguntar, pero más por la vez, yo me imaginaba una doctora así, pues de 80 años, viejita, etcétera, ¿no? No, es una mujer joven que quién sabe qué edad tendrá, pero se ve como de 40, yo qué sé, chaparrita y delgadita, parece, más que israelí, parece, asiática, ¿no? Una mujer mágica, etcétera. Y total, pues que ya teniéndolos ahí, yo dije, pues, ¿qué más puedo pedir? Yo pedí algo sobre la sangre y un endocrinólogo, y ya empecé a hacerles preguntas ahí sobre cómo podíamos hacer análisis de sangre para verificar los efectos que podría tener una práctica relacionada con la luz del amanecer y el atardecer. Pues si me dijeron que sí, que estaban dispuestos a apoyarnos, la. Entonces, ya que me dijeron que sí, me mandaron toda la lista de las pruebas que hay que hacer y yo hoy en la mañana me fui a hacer todas las pruebas. Creo que las vamos a tener que reducir porque son muchas, para ver algunas cuantas pruebas de sangre. Entonces, el reto es hacerte unas pruebas de sangre, hacer un mes de estas prácticas al amanecer o al atardecer y volver a hacerte las pruebas en un mes y ver qué efecto tiene sobre tu sistema inmune, sobre los indicadores de inflamación, y así son muchos indicadores, ¿no? Entonces, pues es algo que pienso proponerle a mis grupos, primero así en cortito, y pues a lo mejor el primer grupo sería ustedes, en cortito, o sea, yo les paso algunas de las pruebas, ustedes se las hacen, durante un mes hacemos la práctica, les enseño cómo va la onda, y en un mes nos volvemos a hacer las pruebas. Entonces, ahí les va el asunto. Yo que todo el mundo me la paso fregando a la gente. Llegando a México, llegué a México así molestando y entonces me di cuenta que tengo un pequeño problema técnico. Me subí a lo más alto de mi casa y resulta que no se ve el amanecer porque hay una casa más alta, entonces no alcanzo a ver nada. Y enfrente de mi casa hay un parque que se ve maravilloso, pero tampoco no logro ver el atardecer como es. Entonces, para poder ver el amanecer, tengo que salir de mi casa y caminar o tomar auto, llegar a una avenida que es una vía rápida y ahí hay un puente peatonal y desde ahí sí puedo ver el amanecer, tal cual, ¿no? Entonces dije, esto me va a costar, pero lo voy a hacer. Entonces, ya encontré desde dónde ver el amanecer, ya encontré desde dónde ver el atardecer, que no es tan fácil como en la casa de David, que abres la ventana y se ve el amanecer, ¿no? Entonces, me di cuenta que incluso ver el amanecer o ver el atardecer es un lujo cuando vives en una ciudad. Es un verdadero lujo y a veces es un doble lujo porque vivimos con tanta prisa que no te das chance de hacerlo, de verlo, de disfrutar 3 minutos esa luz. Entonces, pues bueno, generé un protocolo muy loco. Me va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Tengo un reto, algo que se llama el reto de 21 días, es un taller de 21 días gratuito, que es totalmente gratis, y ahí voy a compartir este asunto de cómo hacer la práctica, etcétera. Ya le pasaré las indicaciones a Lynn para que ella les diga cómo entrar a lo del reto. Es una página que se llama tejiendoturrealidad.com, tejiendoturrealidad.com, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen las indicaciones. El reto empieza el 1 de agosto. Entonces, pues si les agrada la idea, pues les mando los datos a Lynn para que se hagan una prueba sencilla de sangre. Y
hagamos la práctica durante un mes y luego en un mes nos volvemos a hacer la misma prueba de sangre, se las mandamos a René y a la doctora Betsabe y pues que ellos nos digan qué encontraron, ¿no? Pero este es un proyecto que va a durar 6 meses, entonces pues si no lo agarras ahorita puedes agarrarlo más adelante. Pero es una cosa loca, loca, loca de Yo remate. quiero añadir algo importante porque las sincronicidades que hablaba David, ¿no? Cómo se dio todo. Porque no sé si recuerdas, José Luis, yo llevo un proceso de tiroides de mucho tiempo, Claro, yo me de mucho, acordaba. mucho tiempo. Pero No, y la tienes un cuestión trasplante, ¿no? también, Eres la única mujer que he conocido todo con yo. 3 hígados. 3 hígados. El tuyo, el primer trasplante que no funcionó y el último, ¿no? Sí. Y sí, el tema es que yo desde que llegué aquí a España en el 2003, ahí en Bernalú Casas Viejas, que aquí está Andrés, le mando un fuerte abrazo a mi amigo del alma, hermano, fue la primera vez que encontré cómo afectaba el sol a mi cuerpo. La ausencia del sol o el ¿Para sol. bien o para mal? Cuando había sol, bien, cuando no había, me ponía mal. Y ahora en el 2012, que empecé a estar mal de la tiroides y tal, empecé a observarme a mí porque, ¿no? En todo lo que me pasaba. Y yo tenía la certeza de que me afecta, lo que a mí me afecta es el sol. Entonces llego allí con José Luis, con René, con Betsabe, y el punto central es cómo te afecta el sol a tu vida. Con lo cual, quiero decir que esto experimento lo veo hiper necesario porque evidentemente no soy la única que le pasa. Hay muchas mujeres que pues por aquí estarán pacientitas mías, que viene ya la época de noviembre y tal, se va el sol. Y nos ponemos malitas, nos ponemos muy malitas. Así que muchas gracias por ese Pero en experimento. general, ¿eh? En general, fíjate que hace como 4 años, no, antes de la pandemia, me contrataron, al final me pagaron, pero ya no se hizo porque llegó la pandemia, para ir a dar un curso a Alemania, justamente por el tema de la depresión invernal. Cuando no hay sol, cuando el sol se oculta muy temprano, la gente se deprime mucho, porque bueno, en Alemania hay lugares donde a las 4 de la tarde, 5, 4:30 ya se oscureció en invierno, ¿no? Entonces hay mucha gente que se deprime y hay un índice muy alto de suicidios. Entonces, yo diseñé algo que tenía que ver con este asunto. No es tan elaborado ni tan sencillo como lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, este, esto tiene un efecto enorme, pero lo que yo veo aquí pues, es esta gran coincidencia con René, que es este doctor endocrinólogo cubano, con la doctora Berzabe, que es esta doctora israelí especializada en bioquímica de la sangre, y esta posibilidad de hacer durante 30 días este protocolo. Entonces los voy a ir guiando con pequeñas cápsulas y lo único que hay que hacer pues, es explorar de qué manera podemos jugar con estas prácticas algún día al amanecer. Por ejemplo, en mi caso, pues yo estoy calculando que puedo ver el amanecer bien, bien, a lo mejor 2 o 3 días a la semana, porque implica salir de la casa, implica ir, estar ahí, luego regresar. Entonces, con los grupos que tengo a las 5 de la mañana, a las 6, pues, no me da para la hora exacta, pero calculo que puedo ver el sol, el amanecer 3 veces a la semana, lo cual va a ser un lujo, ¿no? Y calculo que puedo ver el atardecer a lo mejor otros 2 o 3 veces a la semana. Entonces, la idea es que tú veas, que tú cheques si puedes ver el atardecer o el amanecer 3 veces a la semana. Y entonces vamos a jugar con esta señal para alimentar a los diferentes sistemas, al sistema inmune, al sistema endocrino, a todos los sistemas del cuerpo, para resetear todo el cuerpo y que de alguna manera, pues el ciclo de día y de noche, la melatonina que tiene que ver con el sueño, y los procesos de desinflamación y los procesos de autorreconocimiento del cuerpo, del sistema inmune reconociendo virus, bacterias, bla, 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 puedan activarse y puedan entrenarse para crear un proceso de autosanación. Entonces, pues va a ser interesantísimo alguien ver qué pasa contigo, ¿no? Entonces, digo, Exactamente. sí, eso va a ser padrísimo saber. Sí, bueno, yo quiero decir, no sabemos, yo espero que funcione todo para bien, ¿no? Pero si no, pues ahí están los dos doctores. Entonces,
vamos a ver qué ocurre. A mí no me gusta prometer cosas ni decirles, miren, si hacen esto, va a pasar tal. No, vamos a ver qué ocurre. Creo yo que puede ser algo maravilloso, lo podemos sacar a la lotería. Ya esta práctica, esta meditación del amanecer y el atardecer ya existe. Hay una meditación tibetana para ello, pero las modificaciones que le vamos a hacer están basadas en investigación de un ingeniero que yo conocí en México en la época del doctor Greenberg y que ya murió también. Casi muchas de las cosas que les enseño pues, son de gente que ya murió. Es que ten cuidado si me enseñas algo, no es que o estás viejito o... Pero bueno, les voy a enseñar secretos que vienen de otras personas y son la herencia para mantenerlos vivos a ellos y honrarlos a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a tener que irme ya, porque Sí. hay una señal aquí de que me dicen, ya, córtale, ya te instalaste en la casa de la señora embajadora. Diplomáticamente me tengo que ir, pero no sé si hay tiempo para hacer una pregunta más. Ay, por favor, ¿alguien quiere preguntar, abrir su micro y preguntar algo rápidamente? Yo nada más es como si o sea, les puedes decir a ellos qué beneficio tiene de esto, de esta práctica. Evidentemente les vamos a pasar el contacto. Ay, nada más quiero enseñarles, tengo aquí su libro. Ay, el libro. Para los Bueno, que miren, quieran. yo te diría al revés. Es que siento que hablar de los beneficios y todo esto puede ser, pues es como un acto de venta, ¿no? No, yo les diría al revés, miren, ya me escucharon, ya me vieron, ya vieron mi loquera y todo el tema. Si sienten esa conexión conmigo, por muy raro que sea, arriésguense. No hay ninguna garantía de nada. Puede ser que se convierta en una experiencia de un mes para invertir un poco de tiempo, de energía y hasta de dinero, porque te vas a hacer unos análisis químicos, ¿no? Y a ver qué encuentras. Puede ser que sin ninguna garantía, o sea, la única garantía es que ustedes creen en Aline, y Aline pues se la jugó y los invitó para que me conocieran. Pero yo podría ser un verdadero charlatán con muy buen marketing. Pues la única forma de diferenciar si sí o si no es poniéndose a prueba. Pongan a prueba esto que les comparto y tal vez ahí, no solamente conmigo, pongan a prueba a cualquier expositor, a cualquier inteligencia artificial, verifiquen y chequen. Un maestro hace 2000 años decía, por sus frutos los reconocerán. Si no hay frutos, pues es puro fraude, Sí, ¿no? Los sí. maestros tibetanos dicen, una práctica debe de llevar estos tres elementos. Un fundamento que nos conecte con algo más profundo, una práctica que te permita ejercitarte con ello y frutos, resultados. Lo más importante de una práctica son sus frutos. Los frutos y los resultados son los que te dicen qué tipo de práctica, si vale o no vale el esfuerzo invertirle tiempo y energía o no. Entonces yo diría, pues mira, si sintieron esa conexión, jueguensela y hagamos algo. Les mando el tipo de exámenes que pueden hacerse con Aline y la práctica empieza el 1 de agosto. Chan, chan, chan. Qué Bueno, chulo. Sí, oye, los tengo que tiene una dejar. pregunta, Arturo, Sí, rápido. Arturo, por favor. adelante, por Gris, favor. Gris. Ya, ¿A cuál? bueno, supongo que esta pregunta puede llevarnos mucho tiempo, pero ¿qué pasó con el doctor Jacobo Greenberg? Porque La pregunta del millón. naciones. Todo mundo me pregunta eso, todo mundo. Mira, si tú buscas mi nombre así, José Luis Bueno Shin, en YouTube, vas a encontrar un montonal de entrevistas, muchas. Hay alguna que tiene 1.300.000 vistas y así. Entonces, en todas ellas vas a encontrar lo que podría contestarte ahorita, que nos llevaría 10, 15 minutos. Pero en corto, lo que te puedo decir es que hay 12 hipótesis, 12, sobre la desaparición del doctor Greenberg. Una es que si se lo llevaron los ovnis, otra es que si se lo llevó la CIA, otra es que si lo mató la esposa, otra es que si se lo llevaron los chamanes. Entonces, hay una hipótesis para cada gusto, hay una para cada público, lo cual a mí me hace pensar pues que fue tan muy bien hecho aquello que pues
todo el mundo se queda tranquilo, ¿no? Se queda con una posible conclusión. Sin embargo, podría ser que ninguna de esas hipótesis sea la buena, la real. El doctor Greenberg se sabe ahora a través este documental del secreto del doctor Greenberg, se sabe que después de junio del 94, yo trabajé con él el año 94. En junio me mandó a un lugar llamado Boulder, cerca de Denver. En Boulder mucha gente conocía al doctor Greenberg y le tenían un aprecio muy especial. Me pidieron que los contactara, porque estaban muy interesados en hacer algo con él. Se sabe a través de este documental que después de junio del 94, el doctor Greenberg empezó a hacer viajes en secreto a Boulder. Nunca volaba de Ciudad de México a Denver, directo. Volaba a Nueva York y de Nueva York a Denver, o volaba a Las Vegas, luego a Nueva York y luego allá a Denver. O sea, eran como viajes donde no dejaba rastro. Entonces, esta es la parte que yo les quiero dejar a ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones. Si vas cada mes en secreto a un lugar y luego desapareces, ¿será que realmente fue una desaparición forzada? ¿O será a qué vas cada mes a un lugar? En México ya no lo tomaban en cuenta, en México lo descalificaban, le hacían bullying. Teníamos un laboratorio muy chiquito y de repente hay un lugar con un proyecto secreto que te ofrece todo, dinero, recursos, equipos, todo, pero quizá con la condición de que desaparezcas del mapa. Así es que, chan, 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 les dejo esto, ustedes saquen sus conclusiones. Me dio muchísimo gusto. Un abrazo Gracias de por la todos, Luis. invitación. Muchas gracias. Gracias por verlos en familia. Mi querida Rocío, un beso hasta allá. David, Margarita, René, a todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos, ya me voy porque creo que ya abusé de la hospitalidad aquí. Sí. Bye. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Muchas gracias, José Luis. Bye, bye. Bye. Bueno, sí, si quieres, corta. Ay. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció todo esto? ¿Quieren abrir micros? ¿Cómo se sintieron? Hola, alguien que abra micro. Muy bien, ya tengo el micro abierto. Muy bien. Pues es que esa penita, una embarradita, ¿no? De todo lo que se pudiera hacer, ¿no? Sí. Ahí es verdad que el documental de Netflix está bueno y luego él ha dado entrevistas en YouTube que ya había visto y se las recomiendo, las he compartido ahí en la comunidad. Valen mucho la pena porque contesta ahí muchas cosas. Pero sí es bastante interesante y un lujazo tenerlo aquí con nosotros, ¿verdad? David, ¿cómo viste, corazón mío? Margarita, ¿cómo habéis visto? Genial. Genial. Me ha faltado preguntarle algo que hay entre medio. Porque hay algo tan maravilloso como entender el doble cuántico. Que ahora nos explica. Claro, pero bueno, tantas preguntas, sí, se Pero quedaron. bueno, es igual, a ver, si la gente que está aquí en la comunidad están interesados, que empiecen como yo empecé con el reto de 21 días y desde febrero no he parado, no hemos parado. Alma que estaba por aquí, creo, y no sé si ya también se marchó, pero sí, me comenta la posibilidad de hacer una segunda, entonces yo creo que estaría buenísimo ya preguntar un poquito más a profundo de esto, ¿no? Y pues estaría genial, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que una segunda parte pues sería muy interesante. Sí, yo también. Y aprovecho para deciros que el día lunes yo voy a tener una entrevista con David Chunguit, que nos va a hablar de este maravillosísimo medallón, de todos sus beneficios y bueno, cómo fue construido, porque también aquí tenemos un genio. Lo que vamos a hacer es, lo grabaremos y ese mismo día intentaremos ya ponerlo en la red para que las personas entiendan un poco también
el medallón, que es lo que está haciendo. Sí, totalmente. Lo dejamos para el lunes, ¿eh? Todo. Sí. Rocío, ¿querías decir algo? Sí, que no se va a hacer en Zoom, ¿no? Que lo vais a grabar y luego lo vas a meter en el Exactamente, sí, ya os compartimos el link, ¿vale? ¿Alguien más quiere compartir algo? Carlos, bienvenido, qué bueno que pudiste entrar, qué bueno. Andrea, mira, ese es el otro medallón, David, lo tiene Antonio, ¿ya lo viste? Sí, ya lo he visto el de Antonio, ya lo he visto. Ahí Ya lo he visto expandido. y ahí se está trabajando con ese Me medallón. encanta. Dile que Me tiene encanta. una pieza única, ¿verdad? Ya se lo dije. Sí, 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 son piezas únicas esas. exclusivas. Vino con él y se lo quité. Sí. Oye, Antonio, ¿acá has tenido una transformación? Tienes tu micro apagado, Antonio. Sí, vamos, yo me siento que me da energía, de hecho. Hay a veces que se me olvida, hoy se me ha olvidado, pues para llevármelo al trabajo, digo, me siento flojo, ¿qué me pasa? Digo, hostia, el medallón me lo he dejado atrás. No, pero es verdad que Y está conmigo con los ejercicios. Vamos, un cambio de claro, verdad. hombre, Bueno, con el sí. látigo, pero bien. Lo teníais que haber conocido antes. Sí. Qué No, mal. Antonio, ya te conocemos, ¿eh? Es decir, que no es que nos hayamos conocido, sino que ya te conocíamos. Sí, ¿no? Sí, Un placer. igualmente. Arturo, Tendremos di que algo, ver si no, en no vivo. cierro. Arturo, a ti te hace falta uno de estos, ¿eh? No quiero decir nada. ¿Qué te pareció la charla? Me dejó con... No entendí muchas cosas. Ok, Por ejemplo, no entendí cómo se la ciencia, con psicología y espiritualidad. ah, dio una respuesta que seguramente tiene que ser mucho más amplia. Y entonces ahí me quedaron dudas, pero preguntarlas era meterse en un largo tema, ¿no? Supongo que buscar eso, supongo que estará escrito. Sí, Género de una mayor precisión, como qué entiende por método científico y cómo es que lo aplica a cosas como en la naturaleza todo refiere a todo. Vamos, es difícil de entender y hay que irlo como desmenuzando. vale, vale. Sí, pues ahí hay mucho que indagar. ¿Verdad, David? Sí, mira, hay una cosa muy importante, Arturo, ya que has estado con esa pregunta, es decir, José Luis es una persona que lo referencia todo. Lo referencia todo. Él no es una persona que está siempre que sea él. Si él sabe una sabiduría, la referencia. Y luego tiene una cosa peculiar. ¿Quién hace talleres a las 5 de la mañana? Reflexionar un poquito qué hay actualmente en este mundo que dicen que es espiritual. Pero digo, quien quiere trabajar y trabaja a las 5 de la mañana para que luego empiece su jornada laboral, pues hay pocas personas que lo hagan. Pero es que a las 5 de la mañana, yo que estoy con él, aquí son las 1 del mediodía aproximadamente, pero allí en México, a las 5 de la mañana hay 150 personas apuestas cada día. Y digo, ¿cómo puede ser que mueva tantas personas? Cuando las personas empiezan a encontrarse a sí mismos, entienden por qué hay que hacerlo a las 5 de la mañana. Y porque hay que hacer las prácticas. Porque lógicamente el que tú hagas un taller sin haber practicado y hacer las prácticas para tú cada vez entenderte más y conocerte más, pues eso hace mucho. Hay una cosa, Aline, ahora que hice de las prácticas, que date cuenta que tú has pedido por hacer una meditación,
Pero en definitiva es una práctica, él no le llama meditaciones, dice prácticas, porque lo importante, que es lo que se basa la teoría de la sinergia o de la meditación autoelusiva del doctor Jacobo Greenberg, es que seas tú, cada uno de nosotros, porque mucha meditación guiada a donde nos quieren llevar, mucha gente, mucha meditación que siempre digo yo lo mismo. Oye, si me quieren que me mediten guiadamente, ya me voy a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita. Y allí me van a guiar a donde quieran para fijarme a donde quieran. Por eso hay que ir muy al tanto, porque está muy bien que nos guíen en una meditación, pero trabajemos en nuestro interior, no en el interior del que nos guía. Eso es muy importante de entenderlo. Con José Luis siempre te hace encontrar tu estado de vibración a ti mismo. ¿Y te qué va es lo que guiando. sientes en tu interior? Con todas las prácticas. Él no dice meditación. Dice prácticas. Dice prácticas. Y hay una práctica que nosotros hicimos y que la hacemos de vez en cuando, que dice que la vida te golpea. Y literalmente te tienes que dar de guantazos, te tienes que dar de golpes en tu cuerpo y después te paras y sientes qué es lo que estás sintiendo. Bueno, Aline lo vivió en el taller. Sí. Aline lo vivió. René, que también, no sé si está por ahí también, René también lo vivió, o Rocío, que también te vio por ahí. A ver. Que son técnicas totalmente diferentes, que no tienen nada que ver con las meditaciones que hay por las redes ni la gente que hace meditaciones, porque no. Es sentirnos a nosotros, a nadie más. Sí, sin lugar a dudas habla de cosas sumamente importantes, ¿no? Como este ruido que tenemos. No es como hablar de algo que está fuera de y que como imaginativo o no como romántico, sino en la realidad. A mí ahora me está pasando que estoy enfadada, estoy molesta y tengo diversos problemas. Esa es la realidad humana. Y entonces es como, cómo tener calma aún con eso, ¿no? O cómo escuchar, o cómo entender, o qué es lo que trae de aprendizaje esta situación, esta circunstancia. ¿Cómo podemos aprovechar esa energía para transformar? Que también faltó, ¿no? El tema importantísimo de la energía que yo viví con vosotros en vuestra casa, se lo dije a Rocío, creo, ¿no? Rocío, lo comentamos. Yo el mayor aprendizaje que me llevo es a cuidar mi energía como si no hubiera un mañana. Gracias a ti, Margarita, gracias a David, la verdad es que también grandes maestros para mí. Y pues sí, el convivir ahí con vosotros y todo ese espacio tan armónico, ¿no? Desde que entras, la música, qué goce. Ojalá y pudiéramos ir todos. Ay, sí, ¿no? Ahí les caemos. Un retiro. Tiene una pirámide de Chunguit también. Tienen un montón de cosas. Ya os iremos contando. No sé si alguien quiere compartir algo más acerca de esta entrevista. Papá, tienes tu micro apagado. ¿Dónde es? A ver, ¿hay un micrófono? ¿Un micrófono, pa? ¿No lo ves? Bueno, te fuiste un poco. Ah, ahora ya. Creo que dio el micrófono, pero se apagó la cámara. ¿Ya me escuchas? Pero no te veo. Oh, Casi, te casi, pone el casi. jaguar. Ah, es un jaguar. Vale. Bueno, ¿puedo hablar un poco? Sí, por favor. Bueno, miren, yo te escuché lo que pude escuchar porque pues tuve que salir con mi esposa, la madre de Alina, a traerla aquí al hospital. Entonces en ese lapso me perdí, pero bueno, quiero compartir con ustedes que nosotros, a los mexicanos, somos un país mágico, un país que tiene un conocimiento ancestral muy grande, muy fuerte. Nosotros
desafortunadamente a través del sincretismo que se dio con la llegada de los españoles a Mesoamérica, pues la mayoría de los códices se perdieron, pero aún así la palabra ha sido transmitida de generación en generación de manera verbal. Nosotros teníamos una conexión muy importante entre los elementos naturales, la creación y el hombre. Entonces, al tener un conocimiento tan amplio, nosotros pues teníamos una energía que transmitíamos a todo el pueblo. Realmente era un pueblo unido, un pueblo que se alimentaba de todos, era una sociedad que era todos con todos. Había clamantimines, había una filosofía náhuatl, ¿sí? La cual te transmitía de rostro y de corazón. ¿Qué decía esto de rostro y corazón? Es lo que formaba la educación en México. Tener a través de los maestros clamantimines, tener un rostro, pero también tener un corazón. ¿Sí? Pero bueno, es un tema muy amplio. Lo que quiero decirles es, si pueden venir a México y consultar y entrevistarse incluso con gente de los pueblos, por ejemplo, en Oaxaca, aquí mismo, José Luis habló de Pachita, ¿sí? Una chamana mexicana muy famosa, ¿sí? Pero tenemos mucho más de eso también, que no sale a la luz, pero que sí sería muy interesante que estudien también y lo vean, ¿sí? De que aquí en México y en el mundo se cura desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental el que quiere tomar la medicina, el que quiere en verdad curarse. Ahí empieza ese principio. ¿Quieres curarte? Tómate la medicina. ¿Sí me entienden lo que quiero decir, verdad? Entonces, Sí, sea de una manera o sea de otra manera, de otra forma, pero es el tener la voluntad de querer hacer las cosas, de querer estar bien física e intelectualmente. Eso es todo lo que quería compartir con ustedes, que hay muchísimo, ¿no? Pero bueno, es un pedacito solamente, ¿vale? muchas gracias, Pa. Y ahora todos vamos a ir a tu casa, ¿eh? Porque nos has invitado. Ojo, aquí también serán bien recibidos. No, David, ahí que vamos. Enciende tu cámara, Paz. Sí, has dicho cosas bien bonitas y bien valiosas porque efectivamente todo parte del corazón. Hablaba con algunos pacientitos a lo largo del día de lo importante que es si queremos tener esa prosperidad, si queremos tener esa paz, hay que conectar con nuestro espíritu, con nuestro corazón. Sí, Y esto que has dicho, ¿no? De la comunidad, de lo que antes había en nuestra tierra, que era pues el es, compartir, que el que todos somos uno al final del día, también eso es algo que deberíamos devolver. ¿Qué opinan? así es. Deberíamos devolver a esos inicios. ¡Ay, ya te Ya, ves! ya, hasta que le encontré hasta la tecnología, caray. Qué bárbaro. Pero sí, en verdad, si ustedes se involucran en lo que es la filosofía náhuatl, hay un libro muy bueno de Miguel León Portilla, justamente se llama Filosofía náhuatl, donde se ven poemas, se ven la forma de concebir la cosmogonía mexica, ¿no? Cómo concebían el mundo, cómo concebían a los dioses, que eran los dioses, simplemente eran los creadores de lo que estamos viendo, la naturaleza, ¿sí? De la tierra, del fuego, del aire. Teníamos dioses, pero había uno solo que se llamaba Ometeo. Entonces, créanlo o no créanlo, léanlo, entiéndanlo, México es mágico. Y México tiene formas porque además la herbolaria mexicana era de las más avanzadas del mundo. Todavía lo es, pero la medicina alópata la ha quitado, la ha hecho a un lado. Sin embargo, México, a través de su magia, a través del conocimiento ancestral, vive. Y otra vez, lo repito, se cura quien quiere tomar la medicina. Eso es muy importante. Nada más. Bonito, a curarnos todos. Muchas gracias. Qué bonitas palabras, Pa. Sí, mija. ¿Alguien más que se quiera despedir? María Soledad, dinos algo. Nada, que estoy muy contenta de estar con vosotras otra vez, de volver a encontrarnos con Margarita y David. Ya tengo el placer de estar más cerca, pero al principio no te había conocido, A mí, a ti. claro, es que Sí, 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 sí. Y luego digo, ay, pues sí es ella.
Sí, sí, esa Lynn, sí, 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 sí. Me la han cambiado. Ujú. Sí, Gracias, cariño. sí, pues Rocío, unas palabritas. Ay, perdón, ibas a decir algo más, María no, Soledad. no, no, que me voy a retirar ya, Vale, 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 sí. ¿vale? Rocío, algo más de Adiós. cómo se... Bueno, darte las gracias por el espacio que has creado y la oportunidad de volvernos a encontrar. Así que estoy muy agradecida. Yo te veo a ti mañana. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a quienes se permitieron este momentito. La verdad es que muy contenta y ya repetiremos. Amenazados con volver, ¿no? ¿O qué dicen? Preparar preguntas, ¿no? Que este es su espacio. Os amo, cuídense, bonita tarde. Que estéis muy... Beso, Chao, chao, besos, hija. chao, Hasta chao. luego. Bye Bye. bye.